Doctores, veamos insuficiencia suprarrenal, insuficiencia adrenal, ¿no? Y la más característico, la enfermedad de Addison. Para eso, doctores, debes recordar las hormonas que se sintetizan a nivel de la corteza, ¿no es cierto? A nivel de la corteza, recuerda, tenemos la zona reticular, tenemos la zona fascicular, ¿no es cierto? Y tenemos la zona glomerular. Recuerda que a nivel de la zona reticular vamos a secretar el DEA, ¿no es cierto? A nivel de la zona fascicular vamos a secretar los glucocorticoides como el cortisol, y a nivel de la zona glomerular los mineralocorticoides como la aldosterona, ¿no? Que va a actuar a nivel del túbulo colector, ¿ya? Por lo tanto, si hay insuficiencia suprarrenal, doctores, lo que va a estar deficiente, doctores, son estas hormonas de acá. Estas lo vamos a tener disminuidas, ¿ya? Muy bien, entonces, doctores, me cuentan una paciente mujer de 40 años con antecedente de tuberculosis, dato importante, que acude a emergencia por hipotensión, fatiga, hipercalemia, estado mental alterado y se ve hiperpigmentación gingival, característica clínica de una insuficiencia adrenal primaria o enfermedad de Addison, ¿ok? O enfermedad de Addison. Muy bien. Recuerda, doctores, la epidemiología de este paciente suele ser en mujeres y la etiología, tuberculosis en nuestro medio, doctores, viene a ser la tuberculosis, es la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal, pero en el mundo es la adrenalitis autoinmune, ¿ok? Entonces esta paciente viene con un antecedente de tuberculosis. La historia clínica que me va a presentar, doctores, el paciente tiene astenia, fatiga, cansancio. Recuerda que es el síntoma más frecuente que vamos a encontrar. El paciente puede cursar, doctores, con hipotensión. ¿Por qué cursa con hipotensión, doctores? Porque el paciente recuerda que hay una disminución de la aldosterona, hay una disminución del cortisol, ¿no es cierto? Y hay una disminución de los andrógenos. Por lo tanto, como hay una disminución de la aldosterona, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se activa la renina y como consecuencia podría compensar esta hipotensión. Pero al inicio, como hay una disminución de la aldosterona, no se absorbe sodio, no se absorbe agua y el paciente cursa con hipotensión. Además, como no se está absorbiendo sodio, cursa con hiponatremia. El cortisol es una hormona contrarreguladora. Si yo tengo cortisol bajo, yo tengo hipoglicemia. Además, en contraparte, si hay una disminución de la absorción del sodio, por lo tanto va a haber una disminución en la eliminación del potasio. Y el paciente cursa con una hipercalemia. El paciente cursa con una hiperpigmentación, ¿ok? Y además puede tener pérdida de la libido. Entonces, doctores, cuando nosotros hablamos de una insuficiencia renal primaria, tiene todos estos síntomas. Todas estas tres hiper, ¿no es cierto? Hipercalemia, hiperpigmentación, hiperazoemia también tiene. Y además tiene tres hipos, recuerden, que lo vemos acá: hipotensión, hiponatremia, hipoglucemia. La característica que debe recordar, la hiperpigmentación solamente, doctores, le pertenece al primario, a la insuficiencia suprarrenal primaria, es decir, al Addison. La hiperpigmentación que lo observamos acá a nivel de mucosas, o por ejemplo esta paciente previo al tratamiento y después del tratamiento, ¿no? La característica con la insuficiencia suprarrenal secundaria, doctores, es que vamos a encontrar en este paciente que no hay hiperpigmentación, no vamos a encontrar hiperpigmentación. La aldosterona va a estar normal, por lo tanto la renina también va a estar normal. El diagnóstico, ¿con qué lo vamos a hacer, doctores? Con cortisol bajo, ACTH. Pero recuerda, el que se utiliza y muy útil es la prueba con estímulo de ACTH, es decir, vamos a dar ACTH al paciente. ¿Cuándo decimos que es negativo? Cuando no te aumenta el cortisol, no se va a modificar el cortisol. Por lo tanto, si el cortisol no se modifica por más que tú le estés dando la hormona estimuladora, la ACTH, ¿no es cierto? Es decir, la glándula se encuentra mal. Por lo tanto, hablamos, si es que es negativo, hablamos de un primario. Y es positivo, doctores, cuando más bien aumenta el cortisol, cuando hay una respuesta al cortisol. Por lo tanto, estamos hablando de un secundario o de un terciario, ¿ya? En el tratamiento de la insuficiencia adrenal tenemos que tratar lo que le falta al paciente. Habíamos mencionado que hay una disminución de todas estas sustancias, la aldosterona. Por lo tanto, yo al paciente puedo dar puedo dar mineralocorticoides por el hipoaldosteronismo que tiene, glucocorticoides por disminución del cortisol que tiene el paciente, y andrógenos principalmente en las mujeres, ya, así que es necesario, ¿ok?